esos ancianos de aquella nación fueron a donde el sacerdote y profeta Samuel a plantearle un problema acerca de que el mismo Samuel había envejecido y que sus hijos no andaban en lo correcto, habían corrompido la ley y se dejaban sobornar. Y entonces le plantearon que querían reyes como las demás naciones y además que estos reyes iban a ir delante de ellos peleando sus batallas. Como le dije en aquella ocasión, se parecen mucho a nosotros en muchas cosas, pues a veces cuando nosotros tenemos un problema, nosotros ya vamos con la solución, en vez de ir en oración a Dios a pedirle dirección y guía por este pequeño o gran problema, nosotros nos dirigimos en la vida cotidiana, resolvemos el problema y buscamos las soluciones. También comparamos a Adán y Eva en aquella época, cuando pecaron, ellos mismos crearon delantales de hojas de higuera y fue esa su solución a ese gran pecado. Más con los hijos de Dios sabemos que no deben hacer así las cosas, pues nosotros tenemos un Padre Celestial, el cual nos resuelve nuestros problemas, no de la manera que resuelven los problemas los hombres, sino que nuestros problemas son dirigidos y resueltos por un Padre que tenemos en los cielos. ¿No es así? Nosotros tenemos ese Padre Celestial, gracias a ¿quién? A Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz del Calvario, y hoy somos llamados hijos suyos por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Bien, Dios le dijo a aquel sacerdote y profeta que haga todo lo que el pueblo le dijere, porque no han desechado a Samuel, sino a Dios como rey, y aquella vez dijimos una frase, rey quiere, por rey van a tener, y le dieron al primer rey que fue Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Este Saúl, nosotros vimos dos características, yo espero que usted en su corazón, porque en el papel puede que se le olvide, vimos dos características de Saúl que fueron dos pecados. Uno por la desesperación, porque el pueblo estaba medio alborotado, él estaba un poco perdido, no sabía para quién trabajaba, y como el pueblo estaba alborotado, él en vez de esperar a Samuel, que era el que tenía que ofrecer los sacrificios, él dijo, vamos a resolver esto, ya que el pueblo me lo pidió, yo voy a hacer el sacrificio, yo voy a hacer todo, y fue la primera desobediencia de Saúl, como lo relata Primera de Samuel 13, del 8 al 13. Y en el versículo 13, estoy resumiéndolo, la palabra que le dice Samuel a Saúl es, locamente has hecho. Y fue algo hasta que parecía bien, Saúl estaba resolviendo un problema, pero esto le costó a Saúl que su reinado fuera perpetuamente. Una cosita tan sencilla, una desobediencia que al final él no pudo reinar perpetuamente en Israel por esa loca manera de actuar. Bien, ya vimos que de Saúl, apúntelo bien y lléveselo bien, cuando le toque obedecer, recuerde a Saúl de una manera positiva. Dios me pide obediencia, espérate, déjame no hacer lo que hizo Saúl, desobedecer. Tengo que esperar, el Señor va a mandar, no me tengo que desesperar, tampoco me tengo que llevar de una multitud, porque nosotros tenemos una guía muy bien planteada, unas leyes muy bien explicadas en la Biblia en la cual nosotros tenemos que obedecer. Y de Saúl nosotros aprendimos que no podemos obedecer parcialmente. Eso es algo que para nosotros también es algo que tenemos que llevarlo en el ventrículo izquierdo de nuestro corazón, y cada vez que nosotros también queramos hacer las cosas de Dios a la mitad, estamos desobedeciendo igualmente. Y
lo vemos en 1 Samuel 15:9, cuando Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, al ganado mayor, a los animales engordados, a los carneros, y no lo quisieron destruir, mas los vil y despreciables destruyeron. Y su excusa fue que era porque el pueblo quiso tenerlo para hacer de esos animales un sacrificio a Jehová. Y también quiero que se lleven esto en sus corazones, la palabra que dijo el profeta y sacerdote Samuel a Saúl, que dijo: se complace Jehová, en 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que las grosuras de los carneros. Y es aplicable para nosotros en todo tiempo, pues nosotros a veces buscamos esa excusa media para decir quizás estoy trabajando más, estoy dedicando menos tiempo, voy a llevar más ofrenda, eso es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos en los cuales nosotros podemos hacer la voluntad de Dios a media, y eso se traduce como una semi-obediencia, pero al Señor tampoco le interesa la semi-obediencia, sino la obediencia. Y dijimos en aquella ocasión que todos nosotros tenemos responsabilidades, pero que las responsabilidades de un peón no es lo mismo que las responsabilidades de un rey. Pues también mencionamos esa frase de Spurgeon que dice que mientras más alta es la montaña, más fuertes son los vientos tempestuosos a esa altura. El presidente de nuestro país tiene más responsabilidades que nosotros mismos. Usted como jefe de su empresa tiene más responsabilidades que sus empleados. Saúl tenía una responsabilidad que cumplir y su responsabilidad era grande, pero también su mandato era grande. Por lo tanto, a él el castigo fue mayor y por eso ya también perdió ese reino. Entonces, fuimos al segundo rey, pero antes de pasar a ese segundo rey, Israel la mencionó aquella vez y yo espero que los jóvenes que estén aquí también se lleven y se aprenden esta frase. De buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno. Casi siempre, por querer hacer algo que parece bueno, estamos metiéndonos en un problema. Tenemos que cumplir las cosas cabalmente como nos enseña la Biblia. Principios hermosos para nuestra vida, principios que muchos de los ancianos y personas que tienen juventud acumuladas aquí, se llevaron de estos principios y hoy gozan de una larga vida o están gozando de una larga vida porque aplicaron estos principios y no tuvieron que lamentar. Bien, ahora pasamos al segundo rey, esto es de manera recordando, el segundo rey fue David. David, que fue hijo de Isaí, de la tribu de Judá, de una pequeña localidad en Belén. Él fue escogido rey, pero él no tomó su reinado inmediatamente. Se dice que David para ser rey duró 20 años, y 20 años huyendo, y 20 años pasando trabajo. Este rey tuvo, por lo menos la Biblia recoge 2 pecados, que fue el gran pecado de David en el capítulo 11 de 2 de Samuel, que fue con Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. En aquella ocasión nosotros hablamos de lo que es el ocio. El ocio en los hijos de Dios lleva muchas veces al pecado, pues no tenemos esa mente ocupada en las cosas del Señor
y tenemos unos ojos preciosos que ven cosas buenas y cosas malas. Y buscando en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, si usted me acompaña, en el capítulo 5, versos 27 y 28, dice la Biblia, la palabra de Dios, hablando de esto cuando a veces uno no está pensando en otras cosas y no tiene los pensamientos alineados de una manera correcta. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Saúl vio a aquella bella mujer David vio a aquella bella mujer, y el pecado primero empieza simplemente con viendo. Después se va a materializar, pero esa codicia que te nace por la vista muchas veces se puede materializar. Nosotros en el día de hoy, yo creo, o en la actualidad, tenemos redes sociales, internet y muchas cosas, los cuales nos permiten ver cosas que no debiéramos ver y nos llevan a pecar, como hizo este rey David. Y puede que en algún momento de nuestra vida lleguemos a materializar lo que vemos. Y eso es por no tener centralizados nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Nosotros en este año de la pandemia quizás los ministerios no están funcionando de forma adecuada, pero siempre hay tiempo para meditar en la palabra de Dios, estar concentrado en las cosas de Dios y saber que debemos obedecer las cosas de Dios. El segundo pecado de este rey David fue un censo del pueblo, y estuvimos hablando, pero qué malo tiene un censo del pueblo. En la actualidad se hacen censos del pueblo y todo lo demás, pero este censo fue incitado por Satanás para que David lo cometiera. Este censo no iba a glorificar a Dios, y vimos que en Primera de Crónicas 21:1 dice que fue incitado por Satanás. Para los hijos de Dios, no todos los pensamientos, no todas las cosas que puedan llegar a nuestras vidas son de Dios. También debemos llevarla en oración para no llevar este pecado que también cometió David, que parecía que no era nada malo, pero a Dios no le agradó porque no era para glorificar su santo y glorioso nombre, y además de la palabra que venían, él no tenía que llevarse. Y dijimos que qué raro, porque David todo siempre decía: préstame el éfod, déjame preguntarle a Dios. Pero fue uno de esos pecados que David no consultó a Jehová, a Dios, y miren cómo pecó. Bien, ahora yo sé que vamos a estar cortos, pero estoy tratando de llevarlos al terreno que tuvimos anteriormente. Ahora, de estos dos primeros reyes humanos, nosotros podemos sacar igualdades y diferencias. Acuérdense que cuando usted mide algo, usted lo hace con una regla. Una regla lo que hace es comparar una medida con la otra y ver si es exacta. Bien, de David y Saúl tenemos igualdades. Ambos fueron reyes y ambos pecaron. Ahora, la diferencia, con Saúl no hubo ningún pacto de Jehová con Saúl, mas con David sí hubo pacto. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7:16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Sin que la Biblia lo diga, pero viendo todas las escrituras de este rey David, a diferencia de Saúl, podemos inferir
que David fue un rey obediente. Fue un rey obediente, que fue lo que a Saúl hizo que lo descartaran. Por tanto, la obediencia de David fue buena. Él fue paciente y con David el pueblo no gobernó. Aunque el pueblo se desesperaba, David decía, pacientemente esperé a Jehová. O sea, David era un contraste de Saúl en lo que es obediencia. Bien, ahora sí, vamos a entrar en estos tres últimos reyes. El tercer rey fue Salomón, hijo de David. Este rey, a diferencia de su padre, no fue escogido directamente por Dios, sino que él fue heredado de su padre David. Era joven, muy joven, y este rey no pasó todas las vicisitudes, los problemas que pasó David, su padre. Comparándolo con David, ambos reinaron 40 años, El rey Salomón escribió los libros de Proverbios, excepto los capítulos 30 y 31, que fueron Agur y Lemuel. Escribió Eclesiastés y escribió Cantar de los Cantares. De este rey Salomón nosotros aprendimos, y creo que todos nosotros sabemos, de una gran frase que él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este rey nos lo enseñó. Y este rey en Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice, un consejo nos dio a todos y dice: temed a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este rey escribió estas dos hermosas frases, fueron muchas, pero estas dos se las quise traer hoy a ustedes. Quiero que hagamos un paréntesis y busquemos a Primera de Reyes, capítulo 3, el verso 2. Y quiero que me la vaya anotando, me la vea, este versículo que dice: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. No había casa edificada a Jehová y todo el pueblo edificaba en lugares altos. Y ahí mismo, pero en el verso 3 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Este rey, ahí mismo, no se vaya muy lejos, quiero que vamos a leer estos versículos porque después tenemos que hacer una comparación con otros versículos de otro capítulo para que usted me ayude a sacar unas conclusiones. Y dice, en el capítulo 3, en el verso 5 empezando, dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande
que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué hermosa palabra, qué belleza. Si usted se da cuenta, aquí Salomón se humilla, aquí Salomón dice yo no puedo, y siempre le dice que es tu pueblo. Salomón también le dice que es para cumplir el propósito de glorificar y bendecir el nombre de Dios, porque siempre es para yo gobernar tu pueblo, para yo hacer las cosas de tu pueblo, porque este es grande tu pueblo. Y empieza con estas palabras, Salomón amó a Jehová. Bien, es un contraste con lo que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11. Nosotros tenemos que aprender de Salomón en esta gran oración, porque es una oración que le agradó a Dios. Esta oración Dios la respondió y fue de agrado para él. Y podemos también aplicarlo en nuestras vidas, buscando, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14, que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Recuérdense que nosotros somos hijos de Dios a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y aunque usted pueda que diga que no se aplica, búsquele que sí se aplicará. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Salomón le mostró a Dios el propósito por el cual él estaba pidiendo inteligencia de cómo dirigir a ese su gran pueblo, tu pueblo. Y como el propósito era glorificar a Dios a través de la dirección de ese su pueblo, el Señor también le respondió. Por ejemplo, nosotros vemos el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel, que dice en 1 Samuel 1:11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa debe ser nuestra oración, siempre cumplir el propósito de Dios. No tenemos que pedir un gran carro porque quizás no sea para glorificar a Dios, una gran casa porque quizás no sea para glorificar a Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que pedir como Salomón para glorificar el nombre de Dios. Y él estaba pidiendo sabiduría porque él quería glorificar a Dios dirigiendo su pueblo de forma correcta. Y entonces Dios, aparte de que su voluntad fue preciosa a los ojos de Dios
Dios también le dio gloria, riquezas y fama, muchas cosas. Por lo tanto, pero sí le dijo, te voy a dar largos días si tú guardares mis mandamientos y mis estatutos. No se lo ofreció de antemano. Si tú guardares mis estatutos y mandamientos. Bien, nosotros dijimos que hay un gran contraste en el ocaso de la vida de Salomón en el capítulo 11. Por favor, si me puede acompañar, recuérdese que estamos comparando el capítulo 3 con este capítulo 11 de Primera de Reyes. Y dice, pero el rey Salomón amó además a las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. No amó a las de Puerto Plata porque no estaban ahí todavía, pero el hombre tenía un gran amor por todas las mujeres. Y dice, gente de las cuales Jehová había dicho a las hijas de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. El versículo 3, lo volamos, y dice el 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Estoret, diosa de Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y aquí esta frase nace, este versículo nace con Salomón, porque usted lee Primera de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes. Esta frase siempre va a estar presente en algunos de esos reyes. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Después, Salomón fue el que como marcó esta frase que se repite tanto en estos libros, e hizo lo malo. Y ya usted cuando va leyendo la Biblia y vuelve, ya prácticamente lo vuelve, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él fue el génesis de que los demás reyes cumplieran esta frase. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemot, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Si yo le dije que este versículo en Primera de Reyes 3:2 lo tenga muy presente, con David el pueblo, esto era una tradición porque no estaba el templo construido, dice, con David hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Salomón fue uno de los precursores para que después nosotros, cuando vamos leyendo la Biblia a partir de Salomón, veamos que el pueblo quemaba incienso a ídolos en lugares altos, una tradición que era para Dios. Él fue que trajo todas esas mujeres con sus tradiciones extrañas, y él fue que le cedió esos lugares altos a esas mujeres y al pueblo para que quemaran incienso. Padres, nosotros somos los que debemos inculcar las buenas enseñanzas a nuestros hijos. Bajo nosotros está una gran responsabilidad de que ellos sigan cabalmente todo lo que nosotros le digamos y que lo tengan bien establecido y el porqué. El tiempo pasa, por eso las cosas escritas a la gente le gustan, y por eso Jesucristo nos mandó a recordarlo semanalmente, porque a nosotros se nos olvida. A nosotros, si esta celebración de la Santa Cena no lo hiciéramos semanalmente, aquí hubieran personas perdidas.
hubieran personas que no sabrían para qué estamos aquí. Y es porque nosotros necesitamos recordar. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, ya casi estoy terminando. Por ejemplo, esta Biblia tiene como título Amonestación de no olvidar a Dios. Ya estaba escrito en la Biblia que Dios le mandó a su pueblo a que no olvidaran a Dios. Y por ejemplo, en el versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y entonces le comienza a decir, porque acuérdate que comiste en el desierto, que tu calzado no. Todo eso lo puede leer en su día, en su casa, porque no tengo ese tiempo, pero sí quiero que diga este versículo conmigo y lo recuerde siempre. Y dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es que somos muy dados a olvidar, muy dados a olvidar. Entonces tenemos ahora un punto de comparación que es David y un punto de comparación que es Salomón su hijo. David el pobre tuvo que estar huyendo de Saúl, tuvo muchos problemas con sus hijos, problemas en su casa, pero siempre tenía como esa devoción por buscar a Dios, por estar en intimidad con Dios. Y es más, fue tan obediente que le dieron un reino perpetuo, eternamente. Pero Salomón aparentemente como que estas cosas no las tenía muy bien claras, pues al final de sus días, o antes, porque se dice que él se casó con la hija de Faraón, él estuvo practicando la doctrina de Balaam. ¿Ustedes se acuerdan de la doctrina de Balaam? Don Pablo, cuando habla de la burra de Balaam, Chechelú y yo nos caemos a muerte de risa, porque él lo hace con esa gracia, con esa pasión, esa doctrina de Balaam. Y la encontramos, por ejemplo, esa doctrina de Balaam en el libro de Números, capítulo 31, versos 16. Y la doctrina de Balaam se menciona también en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Y dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Jóvenes aquí presentes, muchos de ustedes van a ir a la universidad, muchos de ustedes van a conocer personas maravillosas y encantadoras, pero de aquí en adelante usted tiene que aprender algo. No todas las personas maravillosas y encantadoras van a tener una dirección hacia Dios. Estas personas maravillosas y encantadoras pueden hacer que nuestro corazón se desvíe, que desvíe nuestro corazón hacia otros dioses, dioses como la fiesta, dioses como el ron, dioses como el cigarrillo, dioses como el dinero, dioses como la fama, dioses que nos alejen de nuestras vidas. Y hoy, jovencito, yo sé que usted me escucha y se lo va a llevar muy bien en su corazón, que cuando usted vea que cosas que no tengan que ver con Dios, que lo estén alejando de Dios, puede que usted esté practicando la doctrina de Balaam, que fue la que practicó Salomón, que fue la que hizo que al pueblo lo alejasen. Y este pueblo también estuvo algo ocioso, no tenía guerra, no tenía nada. A diferencia de David, como dijo Franklin el miércoles pasado, nosotros tenemos que ponernos a estos virus, a estas bacterias, a todas estas cosas, porque nuestro organismo tiene que batallar, porque es lo que hace que él se ejercite, que él gane inmunidad y que pueda nosotros también batallar con todas estas cosas. La vacuna lo que hace es eso,
crear que tu sistema inmunológico esté preparado para estas cosas. Salomón estaba tan en buenas que practicó la doctrina de Balaam y marcó hasta el día de hoy al pueblo de Israel. En el pueblo de Israel yo creo que están todos los dioses, están como los romanos y tienen hasta el Dios no conocido, por si acaso, porque eso tuvo una trascendencia tan alta que hasta el día de hoy hay ídolos de otro tipo en el pueblo de Israel. Y para terminar, y muy brevemente, Salomón tuvo un hijo, Roboam, usted lo puede ver en el capítulo 12. Este hijo Roboam, a diferencia de Salomón, él no fue a consultar a Dios cuando tomó el reinado. Él fue a consultar a los ancianos, y esta consulta fue porque el pueblo se unió a él, o fue y se juntó con él, le dijo que le baje los impuestos. Y él fue y consultó con los ancianos, y los ancianos le dijeron que si le bajaban los impuestos, este pueblo le iba a ser fiel toda la vida y que le iba a servir y todo lo demás. Y fue después, le preguntó a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, oye, dile que no le vas a bajar los impuestos, que si su padre lo trató con vara, él le iba a tratar peor. Y esto hizo que estos dos reinos se dividieran. Aquí empieza la división de los reinos, de Judá y el de Samaria. Una vez se pregunta, ¿y por qué? ¿Cuándo fue que se dividieron? ¿Cuándo fue todas estas cosas? Y fue porque el hijo Roboam no fue astuto, no fue diligente, no consultó a Dios. Miren que Salomón, cuando tuvo la oportunidad, le dijo a Dios todo lo que... Y Roboam no consultó a Dios, es más, se llevó del consejo de los jóvenes. Y entonces aparece Joroboam, ya para terminar. Joroboam aparece este profeta Ahías y le dice que el reino se iba a dividir en el Primera de Reyes 11, 30 y 31, y que a él le iban a tocar 10 tribus y a Roboam le iban a tocar solamente 2. Y Roboam también fue uno de los precursores para que esta idolatría en Israel se dé, pues él puso 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, para que el pueblo de Israel no suba a Judá a ofrecer sacrificios a Jehová. Y le dijo, he aquí tus dioses. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres de enseñar a nuestros hijos, como responsables de nuestros hogares, que la palabra de Dios siempre se aprenda en nuestros hogares, pues sabemos que si no la aprenden de manera correcta y si no ven que nosotros dependemos plenamente de Dios, nuestros hijos pueden comenzar a hacer otras cosas que no van acorde a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos que estas cosas que le pasaron a estos primeros reyes de Israel no pasen con nosotros. Vimos que Salomón fue el punto de partida para que en Israel se dé la idolatría. Él fue quien impuso esta doctrina de Balaam y hoy por hoy ha sido una carga a este pueblo. Espero que estas palabras hayan caído de refrigerio en su corazón, que lo hayan alimentado a todos ustedes, que el nombre del Señor por medio de esta palabra sea glorificado en cada uno de sus corazones. Oremos. Bendito Dios, Padre bueno, Dios glorioso, Dios eterno, te bendecimos, te enaltecemos, te glorificamos y te damos las gracias. Gracias, Dios glorioso, por esta tu palabra tan buena, tan edificante. Es un refrigerio a nuestras vidas. Esperamos, oh Dios glorioso, ponerla de aplicación en nuestros corazones, que seamos obedientes, que veamos, oh Dios glorioso, todas estas características que marcaron estos primeros 5 reyes, y pueda servir, oh Padre glorioso, para glorificar tu santo y glorioso nombre en nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.